doctor Obregón, entonces lo dejo a usted. Esto lo dejamos para el próximo año. Así damos tiempo a la gran contienda que nos espera de pesos pesados del doctor Koreski y el doctor Boto. Perfecto. Muy bien, recuerden que ya se está llegando la gente para el juego de los 8 escalones. Yo sé que quedan pocos porque obviamente hay mucho cansancio. Llevamos casi 12 horas en vivo de estar transmitiendo. Quiero saludar también a Leo Sanuto. Leo Sanuto es el responsable de toda el área técnica para que esto salga bien. Tiene su productora que se llama Mancha Productora, no es Productora La Mancha, Mancha Productora, y realmente ha puesto toda su energía, todo su trabajo. Es una persona fantástica y realmente merece un premio espectacular. Leo, te quiero decir que me están llegando todos los mensajes que me dicen que está viendo fantástico, con un nivel profesional digno de un cineasta como sos vos. Y no voy a decir los premios porque me dijiste que no los diga, así que no digo nada. Gracias, Leo. Bueno, mi paciente, nunca saqué tantas diapositivas de una presentación, realmente cada vez me miraba decía 20 minutos, 15, ahora tenés 10. Si no lo veo, no lo creo, ustedes me disculpan si no ven alguna porque la saqué seguro. Este es un caso clínico como el de Miguel, paciente que desde el año 98, en el año 98 tenía 48 años, hipertensa dislipémica y consulta por dolor precordial. Este es un paciente, no era que estaba sin nada, sino que tenía dolor precordial. De la historia clínica de esa época se le hace una ecocardiografía y como ustedes verán, encontramos un septum de 7, una pared posterior de 8 y los volúmenes todo bastante bien. Lo único que vemos es que tiene una aurícula izquierda levemente dilatada. En la guardia médica pasan muchos años. Nosotros si bien seguimos viendo a los pacientes, no los vemos en seguimiento sistemático. En el 2003 aparece nuevamente la misma paciente hipertensa con dolor precordial y disnea de esfuerzo. Se le hace electrocardiograma y presenta una hipertrofia ventricular izquierda con alteraciones de la repolarización. Ese es el electro, no se ve lamentablemente muy bien, pero se pueden ver que son unas ondas R bastante importantes. Uno mira así con ondas T negativas. Uno mira así y ya está pensando, bueno, puede ser una miocardiopatía hipertrófica o puede ser una cardiopatía isquémica o ambas cosas. Porque tendemos normalmente nosotros a tener una u otra cosa, no, ninguna cosa suple a la otra. En el año 2005 se le hace un electrocardiograma porque entra nuevamente con dolor precordial típico y una CPK-MB18, pero una troponina T de 150, con lo cual nosotros empezamos a pensar que es un evento isquémico, sobre todo ahora que tenemos nosotros vemos muchos pacientes que nos envían con diagnóstico de infarto por troponina, pero sin elevación enzimática, y entonces son infartos por troponina. En el 2008, ahí está, hipertrofia ventricular izquierda con alteración de la repolarización, se le hace una ergometría a la paciente por esos cambios electrocardiográficos que siempre tenía, pero a veces eran más y otras veces eran menos la onda T negativa en los electrocardiogramas sucesivos, y es positiva por Angor típico, pero a 9.7 METs, o sea, altísima carga, la paciente presenta Angor precordial y los electrocardiogramas que tenían, fíjense que son bastante más benignos que los que teníamos anteriormente. La onda T tiende a normalizarse en comparación a las grandes ondas T que tenían los electrocardiogramas previos. Ante esas dudas y ante esa ergometría positiva, lo que se le hace un cateterismo, coronaria izquierda normal, coronaria derecha normal. Entonces ahí empezamos a ver, 2008, hipertrofia nuevamente, fíjense, eso es lo que estaban haciendo, ondas T negativas, mayor o menor medida, depende del momento en que se le hacía, pero no había diferencia. En el año 2008 se le hace entonces una ecocardiografía que muestra un septum de 16 en ese momento, ¿se acuerdan que era 7 y 10? Era una diferencia muy grande. Entonces uno dice, estamos midiendo mal. Si bien nosotros tenemos técnicos que hacen la parte de ecocardiografía y podemos decirle, bueno, fue un error técnico, el técnico midió mal y nos dio otros valores. En cambio ahí vemos ya en el eje corto, podemos observar que se ve que tiene cierto grado de hipertrofia, parece un poco más grande que realmente 16, pero en este caso vemos septum de 16, pared posterior de 9,5. La relación nos estaba dando que era mayor de 1.5, que son los criterios que se utilizan con un septum mayor de 16 para miocardiopatía hipertrófica. Entonces el paciente sale ya con un diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica. Resulta que en el año 2012 en otro centro se lo interna por infarto agudo de miocardio, por troponina, eso es lo que estaba diciendo, con una clase funcional 2, y en el 2014
1:30 horas, dolor precordial, clase funcional 4, de 1 hora de duración con propagación al brazo y cuello, enzimas elevadas, infarto no Q, se lo medica con beta bloqueantes, FA paroxística, se lo anticoagula y tenía elevadas enzimas. Resulta que entonces tenemos que decirle, ¿creemos o no le creemos a la troponina T? Porque ya tenemos 2 veces que el paciente es internado con infarto por troponina T. Y vemos que existe una asociación, cuando vemos los criterios para troponina, que existe una asociación, que es lo importante, en pacientes que tienen coronarias con coronariopatía y pacientes sin coronariopatía. Y todos ellos elevan la troponina T. Fíjense, en esta, fíjense la gran cantidad de patologías que se ponen en una o en otra lista. A la izquierda o a la derecha, no sé dónde está ahí está el cursorcito. Acá fíjense todas estas patologías, todas estas patologías si no tiene enfermedad coronaria y todas estas patologías si no tiene enfermedad coronaria. O sea que realmente la troponina T es elevada prácticamente por todo. Entonces, ¿le tenemos que creer o no? Resulta que si tenemos un paciente normal que eleva la troponina T es una cosa. Pero si tenemos un paciente con una miocardiopatía hipertrófica y que eleva la troponina T, aparentemente tiene un mal pronóstico. Los pacientes que tienen elevación de la troponina T tienen mal pronóstico para cualquier evento cardiovascular, como para también muerte súbita. Y fíjense que el valor de la troponina T nos da un mejor o un peor pronóstico. Si no tiene troponina T, da una buena evolución, un buen pronóstico en el tiempo, y esto va disminuyendo a medida que los valores de troponina T son más elevados. O sea que con el paciente con miocardiopatía hipertrófica, aumenta la troponina T, pero yo siempre tengo eso, el pero. Yo creo que una sustancia que aumenta con todo esto, hasta con el estrés psíquico está demostrado que aumenta la troponina T, es medio increíble. O sea, yo no puedo decir si ese paciente no estuvo muy nervioso y por eso le aumentó la troponina T o porque realmente está teniendo un evento isquémico agudo. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo creo que tenemos que tener una salvedad o por lo menos dudar de hacer diagnósticos solamente por troponina T. En el 2008, como teníamos esto de miocardiopatía hipertrófica, entonces le hacemos una resonancia magnética y observamos que la hipertrofia, no hay una hipertrofia septal basal, que es la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Porque nosotros donde medimos con la ecocardiografía es en la parte basal del septum. Y acá no teníamos eso. Fíjense en los cortes sucesivos, desde la base que vamos acá hasta la punta, cómo el espesor va cambiando en los diferentes segmentos. Le repetimos la resonancia en el año 2010 para un seguimiento y tenemos exactamente, prácticamente lo mismo. La masa es la misma, la motilidad de los volúmenes es lo mismo. Buena función ventricular. Entonces en el 2012 se le hace una ecocardiografía y observamos que en el diagnóstico tenemos un patrón francamente restrictivo ventricular. Significa que lo que está teniendo el ventrículo, a pesar de tener una excelente fracción de eyección, fíjense, me está causando una onda E muy elevada, una onda L, que es la onda L, es la onda que se encuentra en el medio, en mesodiástole. Cuando no tiene que haber flujo durante la apertura de la válvula mitral, que es la diástasis, hay un flujo. Significa que durante el llenado precoz quedó mucha presión, sangre adentro de la aurícula, y esa sangre pasa al mesodiástole y después recién viene la patada auricular. Esa es la onda L que estamos viendo acá. Esta es la patada auricular, ¿sí? O sea que indudablemente estamos hablando de un patrón de relajación muy empobrecido que nos va a llevar a una relación entre el pico de la onda E del flujograma mitral y el pico de relajación ventricular por el Doppler tisular muy elevado. Acuérdense que arriba de 15 estábamos diciendo que el E' era significativamente, posiblemente una alta presión del llenado ventricular. Tenemos 42, bastante más alto que 15. Pero todavía nos quedan las dudas. ¿Por qué? Porque en el año 2012, cuando le hacemos otro ecodoppler, me tira 8 y 9 de milímetros de septum y de pared posterior. Entonces somos unos animales midiendo. Nos estamos equivocando demasiado. ¿Qué es lo que está pasando? La aurícula izquierda estaba dilatada, ya nos da un volumen de 60 mililitros por metro cuadrado. Y entonces nos vamos directamente a hacer un review de dónde estábamos midiendo. Y ahí está donde se midió. Cuando uno analizaba y cuando empezábamos recién con la ecocardiografía, en la cual las mediciones las hacíamos con regla, compás, algunos se deben acordar de eso, decíamos que la pared posterior se tenía que medir de la pared que asciende más rápido. ¿Sí? Entonces, si uno mide de acá a acá, esa era la medición que estábamos midiendo y que teníamos en la pared posterior menos de 10 milímetros. Y el septum lo mismo. El septum se seguía la línea. Esa es la medición del septum interventricular. Esa podía ser una equivocación, pero cuando decimos, bueno, pero vamos a tomar toda la pared, nos encontramos
Y si trasladamos esta medida, que es la pared posterior, trasladamos acá, van a ver que es menos de 15 milímetros la pared posterior y del septum apenitas está llegando a 15 milímetros. O sea que indudablemente, aún si estuviéramos midiendo con todo el espesor parietal y no con la convención de Penn que dice que hay que dejar los endocardios de ambos segmentos ventriculares afuera, sobre todo el septum interventricular, sin utilizar aún la convención de Penn, no nos llega a 15 milímetros del septum. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es que es irregular el espesamiento que tenemos en la miocardiopatía hipertrófica. Entonces tenemos acá, medimos, es 21, acá tenemos 10 y acá tenemos 32 milímetros. Y eso no es que lo decimos nosotros nada más, sino que está visto que estas publicaciones, por ejemplo, lo hizo el estudio de, fíjense quién es el que lo hace, es Meiron, prácticamente el descubridor de la miocardiopatía hipertrófica. Encontró, cuando ellos medían con ecocardiografía, que hay 3 pacientes, el 6% de toda la población que ellos tenían, que tenían septum de 10, cuando en realidad la resonancia daba 20, 17 y 17. O sea que no es infrecuente medir mal y medir de menos por medio de resonancia magnética, por medio de ecografía en comparación a la resonancia magnética. Entonces no estábamos tan equivocados. Pero ¿qué pasa? Con gadolinio nos encontramos con esto. La función ventricular bien, pero fíjense cómo hay una captación de gadolinio intramiocárdica muy importante, con esto que se encuentra acá, que son criptas. Las criptas son prácticamente patognomónicos de la resonancia magnética, signo patognomónico de miocardiopatía hipertrófica. De todos modos, este es un paciente, ahí está el mismo paciente. Medimos la fracción de eyección excelente, pero teníamos que hacer un strain. Fíjense lo que es el strain. El strain está realmente muy deteriorado independientemente de la fracción de eyección. Entonces, lo que tenemos que ver fundamentalmente, ahí está el strain. Tenemos que tener un strain arriba de 17 y tenemos un strain de 12 a 40 de promedio, de 14 de promedio. Entonces, ¿qué hay? De las diferentes tipos de clasificaciones que dan por captación de gadolinio, la nuestra estaría ahí, que solían tener 2 o 3 patrones complejos de captación de gadolinio, como para miocardiopatía hipertrófica. Y esta es una imagen que me gustaría que ustedes que hacen ecocardiografía la verán bien. Lo que nosotros vemos con ecocardiografía, como estos ecos, como que se pueden ver irregulares dentro del septum, coinciden prácticamente en forma exacta con la fibrosis vista por resonancia magnética. O sea que nosotros, si no lo veo, no lo creo. Y si lo veo, hay que creer, ¿sí? Cuando tenemos esos parches en el septum con ecografía, podemos decir que son parches de fibrosis intramiocárdica y que aunque no le hagamos resonancia, tendríamos una alta aceptación con respecto a la resonancia magnética y los parches de fibrosis. La función sistólica puede estar conservada. Estos son pacientes nuestros con miocardiopatía hipertróficas, pero fíjense qué deterioro de la fusión del strain de estos pacientes, ¿sí? Nuestro paciente es ahí, deteriorado, y esto es lo que había mostrado ya esta mañana. Fíjense, el tamaño de la valva anterior de la mitral es predictor de los pacientes que tienen un genotipo de miocardiopatía hipertrófica, independientemente que un fenotipo se dice a la hipertrofia en sí misma en esta patología, y genotipo es el gen para la miocardiopatía hipertrófica. Los que tienen genotipo positivo y fenotipo negativo tienen generalmente un espesor, un largo de la válvula anterior de la mitral mucho más significativo que los pacientes que no tienen el genotipo. Entonces, para ir aprendiendo un poquito, lo que nosotros hacemos habitualmente es encontramos una miocardiopatía hipertrófica acá y vemos los hijos si tienen o no tienen. Pero si estamos dudando de que este hallazgo nuestro sea realmente una miocardiopatía hipertrófica, lo que tenemos que hacer es al revés. Llamar a los hijos o algún hermano de esta paciente y ver si tiene miocardiopatía hipertrófica. Si alguno de ellos tiene, lo que estamos haciendo es un diagnóstico inverso. Ahí vamos a confirmar que nuestro paciente dudoso posiblemente tenga la miocardiopatía hipertrófica. Esto no se hace habitualmente, pero me parece un razonamiento que puede ser interesante para tener en cuenta. De los diagnósticos diferenciales, porque toda hipertrofia ventricular existe generalmente un porcentaje que está entre el 15 al 18% de pacientes que tienen una infiltrativa. Con respecto al Fabry, la triple banda que se ve en el subendocardio, este paciente, el nuestro, no tenía. Este es un Fabry bajado la literatura, enfermedad Fabry, ¿sí? Este es un paciente nuestro, que no tenía la banda esa interna para Fabry, el nuestro no tenía para compararlo. Este es una endomiocardiofibriosis. Fíjense cómo se ve perfectamente la plastificación subendocárdica del meso apical del ventrículo derecho. El nuestro paciente no tenía, por lo cual descartamos la endomiocardiofibriosis.
Ahí está la resonancia, es la resonancia de nuestro paciente y es la resonancia de una endomiocardiofibridosis. Fíjense que es absolutamente diferente, ¿sí? Esta es una sarcoidosis. Nuestro paciente tenía una radiografía normal, no encontramos nada que nos hable de sarcoidosis. No teníamos la infiltración característica de la sarcoidosis y la distribución tampoco. La distribución que han publicado recientemente de sarcoidosis es en la región del segmento basal, la infiltración que teníamos. Nosotros teníamos en el segmento mesoventricular y cara anterior. La amiloidosis tampoco. Eso es una amiloidosis a la derecha y la otra es una amiloidosis de nuestro paciente. Fíjense que tampoco coincidía con el brillo que tiene el septum en la amiloidosis. La nuestra no tenía eso, si bien cumplía con otros criterios. De todos los estudios que se hicieron, tratamos de ver biopsias de encía y hicieron negativo para amiloidosis. El estudio Fabry fue negativo y los estudios para tiroides también fueron negativos. Entonces, cuando tenemos el paciente con una miocardiopatía hipertrófica, tenemos que ver que existe diferentes mortalidades. En causa de muerte súbita en gente joven, la miocardiopatía hipertrófica tiene 4 veces más probabilidad de accidentes cerebrovasculares y las no obstructivas tienen una mortalidad, que es nuestro paciente, del 1% por año, pero aumenta al doble cuando es obstructiva. O sea que en nuestro paciente tenemos los factores de riesgo mayores y menores, hay que tener en cuenta, le hicimos todas las evaluaciones y encontramos como conclusión que la miocardiopatía hipertrófica no obstructiva, es la que tiene nuestro paciente, puede tener fibrosis intramiocárdica que aumenta el riesgo de muerte súbita y fibrilación auricular. El espesor septal mayor de 30 milímetros, nosotros encontramos 31 milímetros en la parte septal basal, ¿se acuerdan? Se descartó miocardiopatía hipertrófica familiar porque se le llamó a los 2 hijos y no tenían. Los síntomas del paciente revisten menor gravedad que en la coronariografía. Eso también es verdad. Y se han descartado procesos infiltrativos asociados, y eso es muy importante porque la mayoría de las infiltrativas cursan con hipertrofia ventricular izquierda y el hecho de tener una miocardiopatía hipertrófica no evita que tenga una infiltrativa. Con todo esto, muchas gracias por su atención.